capítulo 6. Quiero pedirles, hermanos, durante la enseñanza, durante la predicación, si puede ayudarme con el orden, ¿verdad? Hay que evitar estar saliendo para no interrumpir la enseñanza, la predicación. Si usted trae niños, llévelos a su clase, ahí en su clase los van a cuidar, ¿verdad? Les van a atender. El propósito es que ellos aprendan algo y nosotros aprendamos algo. ¿Sabes? Si estamos aquí todos juntos, imagínense tener a todos esos niños que están allá afuera, a tenerlos aquí adentro, hermano. ¿Qué cree usted que pasaría? Miren, ni usted aprende, ni ellos aprenden. Y vamos a tener padres aquí enojados, dándole pellizco a sus hijos. Y bueno, no queremos que suceda eso, ¿verdad? Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 y 2. Lo voy a leer, sígame con su vista ahí, hermano. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que yo vuestro Dios, que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Mira el versículo 3. Oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien sobre la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Quiero hablarle, hermano, sobre lo que los padres deben de enseñar a los hijos. Ese es el título del mensaje. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos la libertad, Señor, para abrirla, para predicarla, para enseñarla, para poder aprender de ella, Señor. Bendice tu iglesia, bendice a mis hermanos que han venido con el propósito de aprender y ser edificados con tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas, edifícanos, Señor, y sigue trabajando en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo que los padres deben de enseñar a los hijos. Ese es el título del mensaje. El libro de Deuteronomio, hermanos, es una repetición de la ley. Como lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Este libro fue escrito a la nueva generación, a los hijos de los que habían salido de Egipto, ¿verdad? Esa es la generación, los hijos de aquellos familias que salieron de Egipto. La generación que salió de Egipto no llegó a la tierra prometida porque no le creyó a Dios. Fueron incrédulos, ¿verdad? Tentaron a Dios, no le creyeron. Y ahora, hermano, está esta nueva generación, ¿verdad? Los hijos de aquellos que fueron rebeldes. Esos rebeldes, dice la Biblia, que murieron en el desierto por su incredulidad. Pero aquí están los hijos, hermano. Y ahora a ellos les toca, ¿verdad?, enfrentarse o estar delante de Dios. Y ahora ellos tienen que atender a la voz de Dios. Y para ellos se les da una repetición de la ley. Y eso es lo que quiere decir la palabra Deuteronomio, repetición de la ley. Dios está dando su ley ahora a esta nueva generación. Si usted lee el primer versículo, vea cómo Moisés está escribiendo de parte de Dios. Dice el versículo 1, estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Ellos heredarán la tierra y ellos tienen que aprender, hermano, a obedecer al Señor. Ellos tienen que aprender los mandamientos de Dios. Ellos tienen que aprender
a agradar a Dios, a servir a Dios, a vivir para Dios. Ellos vienen, hermanos, de 400 años de esclavitud. Eso quiere decir que ellos, después de 400 años, hermano, ya habían aprendido todas las prácticas de Egipto. Dice la Biblia que habían hecho un becerro de oro, ¿verdad? Allí abajo en el monte, cuando Moisés subió por las tablas. Ellos habían hecho un becerro de oro porque ellos habían aprendido las prácticas, ¿verdad? De los egipcios, habían aprendido la idolatría, habían aprendido sus filosofías, perdón, habían aprendido todas esas cosas estando en Egipto. Ahora, ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Todavía pensaban, ¿verdad? Muchos de ellos pensaban en regresar a Egipto. Muchos de ellos todavía tenían en su corazón a Egipto. Entonces Dios tiene que darles sus leyes, hermano, para que ellos sean unas personas que le teman y que tengan su bendición. Dios quiere bendecir a su pueblo, hermano. Por eso es que nos dejó su palabra. Dios ama a su pueblo, por eso es que Dios nos dejó su palabra. La prueba más grande de amor hacia su pueblo son precisamente sus mandamientos, hermano, que nos llevan a vivir una vida digna, una vida por encima de cualquier otra cosa que nos pueda traer bendición en esta vida. Dios nos quiere bendecir, hermano, pero es necesario seguir sus mandamientos. Ahora el versículo 2 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy. Y mire lo que dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces, ellos debían aprender la palabra de Dios y los mandamientos de Dios para enseñarlos a sus hijos. Y es precisamente en la enseñanza que vamos a sacar de aquí, ¿verdad? Hay 4 cosas que ellos debían enseñarle. Hay más cosas, ¿verdad? Pero hay 4 cosas que se mencionan en estos versículos que ellos debían enseñarle a sus hijos. Ahora, no se pueden enseñar estas cosas, hermano, si nosotros no las hemos aprendido. Por supuesto que deben de ser cosas que estén en nuestros corazones. Deben de ser cosas que nosotros ya hemos aprendido. Amén, hermanos. Porque si nosotros como padres no las hemos aprendido, ¿cómo las vamos a enseñar a nuestros hijos? La Biblia nos enseña que la mejor manera de enseñar a los padres, a los hijos, es con el ejemplo. El ejemplo que nosotros le damos a nuestros hijos es la mayor enseñanza que ellos pueden recibir. Porque nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. Si nosotros les enseñamos algo, pero estamos viviendo contrario a lo que les estamos enseñando, por supuesto que ellos van a ver la contradicción que hay en nuestras vidas. Y muchos hijos, hermano, al ver la hipocresía de sus padres, se alejan de los caminos de Dios, ¿verdad? Por la hipocresía que ven en sus padres. Entonces, si usted es cristiano y si usted es un padre cristiano, usted tiene que aprender estas cosas primeramente. Y si usted las vive, usted las va a modelar y se las va a mostrar y se las va a enseñar a sus hijos, hermanos. La palabra de Dios dice aquí en Tito capítulo 2, esta carta, que es una carta pastoral, y Pablo le dice a este pastor que él tiene que presentarse como ejemplo, porque esa es la mejor manera de enseñar, hermano. La mejor manera de enseñar es siendo ejemplo de lo que estamos enseñando. Dice aquí el versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Mire lo que dice, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios, dice, no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes, mire, a que sean prudentes. Y luego dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando que seriedad. Así es como debemos de modelar, de acuerdo a la palabra de Dios, hermano,
los mandamientos de Dios. Versículo 8, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Cuando nosotros modelamos, hermano, la palabra de Dios en nuestras vidas, esa es la mejor manera de enseñarle. Entonces, estas cosas que usted va a escuchar en este momento, hermano, si usted no las vive, no importa cuánto se las repita a sus hijos, hermano, ellos no lo van a aprender. Ellos van a aprender lo que usted les está mostrando, la manera en que usted está viviendo. Entonces, ¿cuáles son esas 4 cosas que Dios le pide a su pueblo que le enseñe a sus hijos? En primer lugar, dice la palabra de Dios aquí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 2. Deuteronomio capítulo 6, versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos. Note que dice, temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos. ¿Qué era lo que debían enseñarle a sus hijos? El temor de Dios en sus vidas. Si hay temor, va a haber obediencia, dice aquí la palabra de Dios, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos. La palabra temor ahí, hermano, es la palabra respeto. La palabra temor no es miedo. La Biblia no habla de que nosotros debemos tenerle miedo a Dios, de alejarnos porque le tenemos miedo. No, es la palabra respeto. Mire, un hijo se abstiene de hacer lo malo por respeto a sus padres, porque los respeta. Amén. Hay hijos que no respetan a sus padres. De ninguna manera los respetan. Y esa es una de las razones, hermanos, de por qué los hijos deberían de respetar a los padres, ¿verdad? Ese es un mandamiento del Señor. La Biblia dice que nosotros como cristianos debemos de temer a Dios. Debemos de tener un respeto reverente a Dios, a las cosas de Dios, a su obra. Si no existe ese temor en nuestros corazones, entonces de ninguna manera, hermano, nosotros vamos a tener una actitud correcta hacia Dios. Un hijo que no respeta a sus padres, mire la mala actitud que tiene. Los menosprecia, les habla mal, los trata mal. Y si usted es un joven, una señorita que trata mal a sus padres y que no los respeta, usted va a traer el juicio de Dios y la disciplina de Dios a su vida. Dice la palabra de Dios aquí en Deuteronomio capítulo 17, versículo 18. Es necesario que el pueblo de Dios aprenda a temer a Dios, aprenda a respetar a Dios. Si no hay respeto, no hay obediencia. Si no hay respeto, hermano, no hay reverencia delante de Dios. Qué bendición, hermano, es cuando un hijo aprende a respetar a sus padres, ¿verdad? Y ya el simple hecho de que su papá llegó, guarda compostura, guarda reverencia. Amén. Es una bendición. Dice la palabra de Dios aquí en Deuteronomio capítulo 17, versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de un reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo. Y leerá todos los días de su vida. ¿Para qué iba a leer la palabra de Dios? ¿De quién está hablando, hermano? Está hablando del rey. El rey debía aprender a temer a Dios, así como usted y yo debemos de aprender a temer a Dios. Mire el versículo 14, cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente pondrás rey sobre ti. Y al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Y allí da algunas instrucciones sobre el rey. Y luego dice en el versículo 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley. Él tenía que tener su propia copia, hermano.
Y usted tiene que tener su propia Biblia, hermano. Amén. No, pastor, yo la tengo en el teléfono. Hermano, compre una Biblia. Compre una Biblia en físico, hermano. Le cuesta mucho gastar 10, 15 dólares por una Biblia. Usted debería de tener una Biblia en físico, hermano. Este rey tenía que tener una copia, un original, dice, que está al cuidado de los sacerdotes levitas y lo tendrá consigo, mire, y lo leerá en todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y sus estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte de los mandamientos, ni a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Esto es lo que debería de hacer un rey, hermano, y eso es lo que debemos hacer usted y yo. Cuando no hay temor de Dios, hermano, nuestra conducta empezamos a apartarnos de los caminos de Dios. Dice, iba a empezar a desviarse su corazón, hermano. Mire, si nuestras autoridades tuvieran verdaderamente el temor de Dios en su vida, hermano, deberíamos de orar por eso, ¿verdad? Porque el que está gobernando, el que está gobernando una nación debe tener el temor de Dios en su corazón. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Tenemos que aprender. El rey debía aprender a temer a Dios. Usted y yo debemos aprender a temer a Dios, hermano. Ese respeto profundo hacia Dios. ¿Quién es Dios para usted? ¿Por qué deberíamos de obedecerle? ¿Por qué deberíamos de vivir para Él? Eso es lo que le está enseñando Dios a su pueblo a través de la repetición de la ley. Y mire, hay promesa para que te vaya bien, dice, y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces nos conviene temer a Dios, hermano. Amén, nos conviene. Hay bendiciones por temer a Dios. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 1:7, mire, hay mucho que decir sobre el temor de Dios, hermano. Usted tiene que aprender a temer a Dios, hermano. Ahora, no solamente aprender a temer a Dios, enseñe a su hijo el temor santo de Dios. Enseñe a su hijo, hermano, a temer a Dios. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando hay temor, hay obediencia. Hay gente que menosprecia la palabra de Dios, hermano. Se burla de la palabra de Dios. Y dice la Biblia, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando hay temor, hay respeto hacia la palabra de Dios. Hay respeto hacia las cosas de Dios. Cuando hay temor de Dios. Pero cuando no hay temor, hermano, la gente se burla de las cosas de Dios, menosprecia las cosas de Dios. Mire Proverbios 14, versículo 27. Las cosas de Dios son importantes para usted, hermano. ¿Qué valor tiene? Por ejemplo, la iglesia, la palabra de Dios en su vida. ¿Tiene algún valor? ¿Qué valor le da usted a esas cosas? Si no son importantes para usted, no van a ser importantes para su hijo. Si no tienen valor para usted, no van a tener valor para su hijo. La Biblia tiene que tener un lugar importante, tiene que tener valor en mi vida. Amén, hermano. Dice el capítulo 16, versículo 16. Bueno, vea el 14:27 primero. Proverbios 14:27, para ir en orden ahí. Dice, el temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse, ¿qué dice? De los lazos de la muerte. Manantial de vida, el versículo 16, capítulo 16, versículo 16. Proverbios 16:6, disculpen, hermano. Dice el 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan. ¿Por qué quieres apartarte de la mentira, de la fornicación? ¿Por qué quieres apartarte del pecado? ¿Por qué, hermano? Porque quieres agradar a Dios. Eso es todo, hermano. Porque hay alguien a quien tenemos que darle cuentas, hermano. Cuando dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Claro, el mundo no reconoce a Dios porque al reconocer a Dios hay que darle cuentas a Dios.
Pero es más fácil decir, no hay Dios. No hay Dios. Y mire, más adelante, Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. Dice la palabra de Dios aquí, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Mire lo que va a suceder en la vida de una persona que tiene temor en su vida. ¿Qué va a suceder? Va a honrar a Dios, va a alejarse del pecado y va a honrar a Dios, va a obedecer a Dios. Si usted quiere desarrollar obediencia, hermano, tiene que temer a Dios. ¿Y cómo va a temer a Dios? Conozca su palabra, conozca a Dios. Muchos tienen a Dios, ¿verdad? Tienen un concepto equivocado de Dios. ¿Cómo puedes conocer mejor a Dios? Conoce la Biblia. Conoce la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Isaías 8:13. El rey debía de conocer la Biblia para aprender a conocer la ley, para aprender a temer a Dios. ¿Cómo va a aprender usted a temer a Dios, hermano? Lea la palabra de Dios. Conozca la palabra de Dios. Mire cómo cuesta trabajo que aún los cristianos, hermano, lean la Biblia. ¿Cómo cuesta trabajo? Hay pastores que no tiene dibujitos, no tiene imágenes. Es bien aburrido. Los cristianos no leen la Biblia, hermano. Esa es la realidad. ¿Ha leído la Biblia completa en los años que usted tiene como cristiano? Puede decir que ha leído la Biblia completa. Debería de poder decirlo, hermano, porque se supone que usted es un hijo de Dios, que usted es un cristiano, que quiere conocer a Dios. Cada año nosotros nos trazamos el plan para leer la Biblia anualmente, hermano, y se le anima, se le enseña y se le da la manera para poder hacerlo. Pero aún así, todavía algunos no se animan, hermano. Dice Isaías 8:13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, él sea vuestro miedo. Él sea nuestro temor. Hermanos, si hay alguien a quien debemos honrar, es a Dios. Si hay alguien a quien tenemos que obedecer, es a Dios. Porque el mundo ha caído cada vez más en degeneración, hermano. El mundo se ha degenerado. Cada vez, mire, cada generación se degrada más. Y se degrada más. Y se degrada más. Eso es una degeneración. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 1. Dice, ¿por qué sucede eso? Hermano, porque han sacado a Dios de su vida. Cuando el hombre saca a Dios de su vida, hermano, se degenera. Y cada generación es más perversa. Dice Romanos capítulo 1, versículo 18. ¿Quién es el que va a poner freno en nuestra vida, hermano, para no alejarnos, para no desbocarnos en el pecado? ¿Sabe qué es lo que va a traer? La palabra de Dios, el conocimiento de Dios. Es ese freno que necesitamos, hermano, para no desbocarnos en el pecado. Dice la Biblia, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Cuando no hay palabra de Dios, cuando no hay conocimiento de Dios, hay un total desenfreno. ¿Y cuál es la característica de nuestra sociedad hoy en día? Dice la Biblia, a lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. Hacen de la luz tinieblas, de las tinieblas luz. Es triste ver nuestra sociedad, hermano, hasta dónde ha caído. Pero déjeme decirle algo. No hay límite. Cuando una persona, cuando una sociedad se aleja de Dios, no hay límite hasta donde pueden llegar. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, mire lo que dice, no le glorificaron
como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, mire lo que sucedió, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que dice, mire, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ese es el resultado, hermano. Y esa es la sociedad. Si usted se detiene un poquito, mire, póngase a ver las noticias, hermano, cómo está el mundo, hermano. Ya no sorprende, hermano, hasta dónde puede llegar la maldad. ¿Sabe por qué vemos lo que vemos hoy en día? Porque el hombre ha sacado a Dios de su vida. Han sacado a Dios de su vida. Y cuando una sociedad, un país, una nación saca a Dios de su vida, hermano, viene el desenfreno, viene la degeneración. Y no hay límite. Dice la Biblia, Dios los entregó a una mente reprobada. Es importante, hermano, que usted le enseñe a sus hijos a temer a Dios. Hermano, sea el promotor de que sus hijos lean la Biblia, de que sus hijos vengan a la iglesia, de que sus hijos, hermano, conozcan a Dios. Si hay alguien que tiene que procurar eso, debe de ser usted como padre, hermano. Usted como padre debe ser el más interesado, hermano, en que sus hijos conozcan a Dios. Porque si conocen a Dios, hermano, y temen a Dios, hay esperanza para ellos. Hay bendición para ellos, hermano. Mire cuántos padres están tan interesados, hermano, en que sus hijos tengan una carrera, ¿verdad? Tengan, ¿verdad? Los recursos y están preocupados. Qué bueno, hermano, está bien, no está mal eso, hermano, pero no es todo lo que sus hijos necesitan. Sus hijos, usted, la mejor herencia que usted puede dejarle a sus hijos es espiritual, hermano. Déjele un buen ejemplo. Déjele principios de la palabra de Dios, hermano. Déjeles el temor de Dios en su vida, modelado por usted. Eso es lo que el pueblo debía hacer, hermano. Porque cuando hay temor, hay obediencia. Cuando hay temor, se honra a Dios. Cuando hay temor, nos alejamos del pecado. Cuando hay temor, hermanos, servimos a Dios. Cuando hay respeto hacia Dios. Un cristiano que sirve a Dios, que vive para Dios, que honra a Dios, simplemente es un cristiano, hermano, que conoce a Dios y respeta a Dios. Tiene un profundo respeto hacia Dios. Mire, Hebreos 12:28 nos lo dice exactamente así, hermano. Ahí en Hebreos 12:28. Tenemos que aprender a temer a Dios, hermano, a honrarle. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud de mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Dios es bueno, hermano. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. ¿Cómo nos hace falta, hermano, que nuestros hijos sepan que es Dios, que no somos nosotros, hermano?
es Dios. Reconoce a Dios en tu vida. Dice la Biblia, hermano, que Dios es el dueño absoluto de todo. Él es el dador de la vida. Él es nuestro creador. Él es nuestro salvador. Todo viene de Dios. Él es la fuente, hermano. Y si nosotros somos agradecidos, es porque reconocemos precisamente a Dios en nuestras vidas, hermanos. ¿Cuál es la primera cosa que debemos enseñarle a nuestros hijos? El temor de Dios. Mire una segunda cosa ahí en Deuteronomio 6.3, hermano. Deuteronomio 6.3. Deuteronomio 6.3. Si usted es padre de familia, usted debería ser el mayor interesado en estas cosas, hermano. Otra vez, no podemos dejarle a la iglesia toda la responsabilidad, hermano, para que le enseñen a mi hijo y eduquen a mi hijo. Aquí en la iglesia se va a hacer un gran esfuerzo, hermano, para enseñarle la palabra de Dios a los niños. Los maestros que nosotros tenemos ahí dando clases, hermano, yo le puedo dar testimonio de que son hermanos fieles. No son perfectos, pero son hermanos fieles. Son hermanos que temen a Dios. Son hermanos que aman a Dios. Son hermanos que tienen un buen testimonio, hermano. Y nosotros nunca vamos a poner una persona a dar clases, una persona que no tiene un buen testimonio, hermano. Si hay alguien a quien le exigimos aquí en la iglesia, es a los maestros. Que ganen almas, que lean la Biblia, que asistan a los servicios, que tengan buen testimonio. Les exigimos, hermano, porque ¿cómo vamos a enseñar lo que no estamos viviendo? ¿Por qué tantas reglas, pastor? Pues, ¿cómo le va a enseñar una maestra a ganar almas a los niños si ella no gana almas? Le va a enseñar a diezmar si ella no cree en el diezmo, ella no diezma. Le va a enseñar a vivir una vida limpia, una vida santa si ella no la vive o si él no la vive. Entonces nosotros los que estamos al frente somos los primeros en decir o en mostrar el ejemplo, hermano. Ejemplo de buenas obras, amén. Deuteronomio 6.3 dice la palabra de Dios aquí. Oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Dice versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuál es la segunda cosa? La segunda cosa que debía enseñarle los padres a sus hijos era amar a Dios. El pueblo debía aprender a amar a Dios, hermano. Y los padres debían enseñar a sus hijos a amar a Dios. Mire más adelante en el capítulo 7, versículo 7, dice la palabra de Dios, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios había mostrado su amor a su pueblo, hermano, y Dios nos ha mostrado nuestro amor. Mire, Dios nunca nos va a poner a hacer algo, hermano, que no podemos hacer. Si Dios nos dice que amemos, es porque podemos hacerlo y es porque Dios nos ha capacitado para hacerlo, hermano. ¿Qué nos capacita para amar? El amor de Dios en nuestra vida, como lo aprendíamos en la escuela dominical. Dios ha derramado su amor en nosotros al recibir al Espíritu Santo. Dice el capítulo 10, versículo 15, más adelante, de Deuteronomio 10, versículo 15. Dice, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió tu descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Dios le mostró su amor a su pueblo, hermano. Una y otra vez ellos vieron el amor de Dios en su vida. Y mire, si usted es un cristiano que dice ser salvo, hermano, usted va a ver el amor de Dios manifestado en su vida, en su cuidado, en su provisión, en esa salvación preciosa que Él nos ha dado. El capítulo 23, versículo 5 dice, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición ¿en qué?
Mire, la maldición es bendición porque Jehová tu Dios, dice, te amaba. Qué bendición, hermano, es saber que Dios nos ama. Dios amaba a su pueblo y Dios sigue amando a su pueblo. Ahora ellos debían amar a Dios, pero ellos ya habían sido amados. Mire, en el capítulo 6, ya leímos el capítulo 6, versículo 5, vamos al 10:12, Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que le temas a Jehová tu Dios. Y luego, ¿qué dice, hermano? Eso es lo que pide Jehová tu Dios, dice. Que andes en todos sus caminos, dice, y lo ames. Y lo ames. Dios le dice a su pueblo que debe de aprender, debe de amar a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Debe de amarle. En el capítulo 11, versículo 1, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos. Dice todos los días. Mire el versículo 13, también de ahí, del capítulo 11, versículo 13. Si obedecierais cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Note esa palabra que se añade ahí, hermano. Obedecierais, ¿cómo? Cuidadosamente. ¿Por qué? Porque cuando hay amor, hermano, no hay cosa que nosotros no hagamos por amor. No hay cosa, hermano. Cuando se ama, hermano, no hay obstáculo para el amor. Cuando no se ama, cualquier excusa es buena para no hacer lo que debemos hacer. El versículo 22, mire lo que dice ahí. Porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo te prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él. Otra vez se menciona allí esa palabra, hermano, a obedecer cuidadosamente, dice la palabra de Dios. Cuando hay amor, por supuesto que va a haber obediencia, hermano, va a haber cuidado en obedecer a Dios, en agradarle a Él. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Mire, el vivir para Dios y el agradar a Dios, escucha, hermano, no es algo accidental. No es que usted se fiera a la iglesia porque eso ocurrió accidentalmente. O usted leyó la Biblia completa porque por accidente, por casualidad. No, usted cuidadosamente se dispuso a leer la palabra de Dios. Cuidadosamente. ¿Por qué? Porque ama a Dios. Mire, usted no puede decir que ama a alguien, hermano, y no conocerlo. Mire, cuando los hombres andan ahí de novios, ¿cómo son? Bueno, el color favorito, la fruta favorita, la comida favorita, el lugar favorito. Y cuidadosamente, ¿verdad? Tratan de saber todo acerca de esa mujer. Cuando hay amor, cuidadosamente, hermano. Así es el corazón que ama a Dios. Mire el capítulo 30, versículo 6. Usted no va a vivir para Dios, hermano, por casualidad. Usted no va a servir a Dios porque de repente alguien lo tocó con una varita mágica y ya usted es fiel, ya usted es consagrado, ya usted sirve a Dios. No, hermano, vamos a vivir para Dios, vamos a servir a Dios, vamos a agradar a Dios porque lo amamos, hermano.
porque lo amamos. Y cuando amamos hay tiempo, cuando amamos hay cuidado, cuando amamos hay sacrificio, cuando amamos, hermanos, no hay nada que le neguemos a aquello, a aquel a quien decimos amar. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Así es, hermano. Dice el capítulo 30, versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. El versículo 16 dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Versículo 20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Vea, hermano, cómo cuando hay amor, hay cuidado en obedecer a Dios. Dice la Biblia que la prueba más grande del amor, hermano, es la obediencia. Nuestro Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿cómo puedo medir mi amor a Dios? En su obediencia. Usted ama a Dios, usted obedece. Usted no ama a Dios, usted no lo obedece. Usted ama a sus padres, usted los obedece. Usted no ama a sus padres, usted no obedece. Amor y respeto van juntos, hermano. Amén. Van juntos. Y eso es lo que yo le tengo. Dios quiere que aprendamos esto hacia Él. Y cuando nosotros lo aprendemos hacia Él, lo vamos a modelar hacia nuestros hijos. Nuestros hijos lo van a aprender, hermano. Vamos a infundir en ellos ese amor, ese respeto a Dios. Amén, hermanos. Eso era lo que el pueblo. Pero ¿sabe qué sucedió, hermano? Dice la Biblia que el pueblo constantemente buscaba a los dioses ajenos. Era idólatra. Si hubo un pecado en el cual cayó el pueblo de Israel constantemente, hermano, fue en la idolatría. Porque aprendió las prácticas de allá de Egipto. Muchos dioses. Y muchas veces dejaron a Dios. Mire Oseas capítulo 1. El pueblo caía en el desenfreno. El pueblo caía constantemente en pecado. Dice la Biblia, hermano, que levantaban esas imágenes y adoraban falsos dioses. ¿Puede imaginarse usted ese pueblo, hermano, que vio la mano de Dios, que vio el poder de Dios, dejando a Jehová y haciéndose esas imágenes, esos dioses falsos, hermano, y sacrificando a sus hijos a esos dioses? ¿Puede usted imaginarse eso, hermano? Por eso es que Dios nos explica la idolatría, hermano, como el adulterio. Qué triste es cuando existe el adulterio en el matrimonio. No hay cosa más triste. No hay cosa más que afecte tanto a un matrimonio, hermano, como ese pecado. Dice la palabra de Dios que Dios le llamó a su pueblo adúltero, fornicario. Dice ahí en Oseas, precisamente nos muestra esta figura, ahí en Oseas capítulo 1, versículo 1, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, en días de Joram, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. La tierra fornica, dice, apartándose de Jehová. ¿Qué es lo que había hecho el pueblo, hermano? Había caído en la idolatría. ¿Qué había hecho el pueblo? Habían dejado a Dios y se habían buscado falsos dioses. Dice, sigue diciendo el versículo 3, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel,
porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lohurama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no os salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lohurama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois, ¿qué dice? ¿Y qué dice? Ni yo seré su Dios. Dios estaba mostrándole a su pueblo la gravedad de lo que habían hecho. Se habían buscado falsos dioses, habían abandonado al Señor, hermano. Dice en el capítulo 2, versículo 1, decid a vuestros hermanos, Ammi, y a vuestra hermana Lohurama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como en el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque sois hijos de prostitución. Dios le está mostrando a su pueblo, hermano, la gravedad del pecado que habían cometido. Ellos habían ido detrás de falsos dioses y habían abandonado a Jehová. Cuando ellos eran el pueblo de Dios, cuando ellos habían sido receptores del amor de Dios, ¿cómo puede un cristiano que ha sido salvo, que ha sido redimido por la sangre de Cristo, volverse a su antigua vida, hermano? Abandonar a Dios, vivir como si nunca hubiera conocido a Dios. ¿Cómo puede una persona hacer eso? Dice el capítulo 3, versículo 1. Lea todo este libro en su casa, hermano, para que entienda un poquito más. Dice el capítulo 3, versículo 1. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, la cual miran dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, no tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuas, sin efod, sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios. Y a David su rey temerán a Jehová y su bondad en el fin de los días. Dios le estaba ilustrando a su pueblo, hermano, lo que habían hecho al alejarse de él y al buscarse falsos dioses. Hoy en día, hermano, pareciera que el cristiano no entiende, hermano. La Biblia habla de un adulterio espiritual. Mire lo que dice ahí en Santiago capítulo 4. ¿Por qué la Biblia habla de un adulterio espiritual? Porque lo mismo que ha hecho el pueblo de Israel al buscarse falsos dioses, al caer en la idolatría, es lo que hacen muchos cristianos hoy en día, hermano. Pero ahora los cristianos tienen esos ídolos en el corazón. Quizá no, tienen su becerro de oro ahí oculto y no renuncian a esos falsos dioses. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La palabra mundo no está hablando del globo terráqueo, hermano. Está hablando de los valores de esta sociedad, hermano. Está hablando de los valores en que se rige esta sociedad, las filosofías y los valores que tiene esta sociedad. Si usted vive para
para agradar al mundo, y usted sacrifica su comunión con Dios, sacrifica su servicio a Dios, sacrifica su cristianismo por vivir para este mundo, usted está cayendo en ese pecado, hermano, en ese adulterio espiritual. Versículo 5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice, hermano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hay muchos cristianos que les da lo mismo, hermano. Andan en fornicación, andan robando, andan en vicios y dicen ser cristianos. Y usted lo ve como la manera más normal. ¿Es normal que alguien que se diga cristiano viva en pecado? No es normal, hermano. Usted se ha conseguido un amante y ha abandonado a Dios, así como Él lo ilustró con su pueblo. Hay alguien que ha robado su corazón. Hay alguien que ha robado su amor. Dice la Biblia, Proverbios 4:13, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Usted se sabe ese texto, 1 de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ama usted a Dios, hermano? Dios quería que su pueblo aprendiera a amarle. Y cuando ellos aprendieran a amarle, eso lo iban a enseñar a sus hijos. Usted como padre de familia es el responsable de enseñarle no solamente a su hijo a temer a Dios, pero a amar a Dios. Amar a Dios, hermano. Nuestros hijos tienen que ver que somos genuinos en nuestro amor por Dios, hermano. Que no estamos jugando con nuestra fe, que no somos hipócritas en nuestro cristianismo. Cuando hay una fe genuina, hay una entrega genuina, hermano. Y eso es lo que debe de haber en nosotros como cristianos, hermano. Eso es lo que debe de existir. Mire ahí en Juan capítulo 12, versículo 1. Aquí está el ejemplo de una mujer que amaba al Señor. Porque hoy en día, hermanos, decimos amar a Dios, mire, pero no queremos sacrificar nada para Dios. Decimos amar a Dios, pero no le queremos dar de nuestro tiempo a Dios, nuestros talentos a Dios, nuestras habilidades a Dios. Dice la Biblia, amemos de hecho, no de palabra ni de lengua, dice la palabra de Dios. ¿Se han leído esos textos? Es fácil decir que amo a Dios. Cualquiera puede decirlo. Dice Juan capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y lo ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor de su perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque, hermano, y teniendo la bolsa, ¿qué hacía? Esto es como las personas que critican a las iglesias. O sea, no dan nada a las iglesias, pero ¿cómo critican a las iglesias? ¿Cómo critican? Pero están dando algo. No, así era Judas, hermano. ¿Por qué se hizo este desperdicio? ¿Por qué este perfume de 300 denarios se desperdició? Pero María había comprado ese perfume de nardo de mucho precio. 300 denarios eran aproximadamente 300 días de trabajo. ¿Se puede imaginar lo que ella estaba haciendo? Pero ella lo estaba haciendo para el Señor. Y dice que estaba preparándolo para su sepultura, hermano. Qué bendición es cuando usted tiene claro, hermano, a quién sirve. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Mire, ¿por qué servimos? ¿Por qué damos nuestro tiempo? ¿Por qué damos nuestro talento? Sabemos para quién lo estamos haciendo, hermano. No es tiempo perdido, no es dinero mal invertido, no es tiempo mal gastado, hermano. Estamos sirviendo a Dios, amén, hermano.
Y así como María, hermano, dice el versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, bueno, ya lo leímos, versículo 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Amar a Dios, hermano, debería de ser, debería demostrarse con nuestro tiempo, con nuestro trabajo, con nuestro servicio al Señor. En tercer lugar, hermano, el pueblo tenía que aprender a cuidar su corazón. Mire Deuteronomio 5:29. Deuteronomio, primero el 6:6 dice, Deuteronomio 6:6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estarán sobre tu corazón. El capítulo 5, versículo 29 dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos para ellos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien? Dice, para siempre. Cuida su corazón, hermano. Mire, un cristiano, hermano, que ama al Señor, va a cuidar su corazón, hermano. Un cristiano que quiere cuidar su corazón es un cristiano, hermano, que cuida lo que ve, cuida lo que oye. Cuida tu corazón por lo que ves y por lo que escuches. Si hay algo, fíjese, la Biblia nos dice, en esto pensad. ¿En qué? Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Eso es en lo que debemos de pensar. ¿Y cómo lo vamos a pensar? Tenemos que oírlo, tenemos que verlo. Amén, hermano. No sé, si todo lo que usted oye y escucha es el reggaetón y la música mundana y esos ambientes de pecado, hermano, por eso es que usted no ama a Dios. Por eso es que usted no sirve a Dios, porque todo su ambiente es la maldad y el pecado de este mundo. Cuide su corazón. El capítulo 6, versículo 7 dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cómo las iban a enseñar de esa manera, hermano? Mire, no podemos andar con la Biblia todo el día cargándola, hermano, pero sí la podemos traer en nuestro corazón. Sí la podemos tener en nuestra mente. ¿Cuánta Biblia conoce usted? ¿Cuánta Biblia ha memorizado usted, hermano? Ojalá, hermano, que usted sea un cristiano que ama a Dios. Respeto a Dios, amor a Dios, cuidado de nuestro corazón, hermano. Y en tercer lugar, debían de entender lo que era la palabra de Dios. Ellos debían atender a los mandamientos porque venían de Dios, porque Dios los estaba dando, hermano. Tenían que aceptar esos mandamientos de parte de Dios. Y así es la Biblia, hermano. La Biblia es la palabra de Dios. No es palabra de un hombre. Dice en el versículo 1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñasen. Mire, Jehová mandó, dice la palabra de Dios. Miren Deuteronomio 11:13. Deuteronomio 11:13 dice, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Ahí dice, hermano, que mis mandamientos, versículo 18, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como una señal a vuestra mano y serán por frontales a vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, mire otra vez, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás con los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová vuestro Dios, que Jehová juró a vuestros padres que las había de dar como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él. ¿Qué es la palabra de Dios para usted? Vamos a terminar con ese texto. Mire Isaías 62:20. Isaías 62:20.
Yo entiendo, hermano, que un incrédulo menosprecia la Biblia. Yo entiendo que un incrédulo, hermano, no atienda a la palabra de Dios. Pero lo que no entiendo es como alguien que se dice cristiano, hermano, menosprecia la palabra de Dios. Como alguien que se dice hijo de Dios no tiene ningún interés en leer la Biblia, en conocerla. No se preocupa por tener una copia de la palabra de Dios. Es triste y lamentable decirlo, hermano, pero la bendición de Dios está íntimamente ligada a su palabra, hermano. Usted menosprecia la Biblia, usted menosprecia a Dios. Usted ignora la Biblia, usted está ignorando a Dios, hermano. Esa es la realidad. El capítulo 66, versículo 2 dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ese es al que Dios bendice, hermano. Aquel que tiene su palabra en su corazón y aquel que palpita su corazón por la palabra de Dios, hermano. ¿Es usted un cristiano que teme, que ama a Dios, que guarda su corazón para Dios y que tiene en alta estima la palabra de Dios? Eso es lo que nuestros hijos necesitan, hermano. Pero no lo podemos enseñar si no lo tenemos primeramente nosotros arraigado. Vamos a orar en esta hora. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ¿cómo necesitamos aprender estas cosas, Señor? Primeramente nosotros, Padre. Nosotros, a quienes nos has dado la bendición, Señor, de tener hijos. Ayúdanos a entender nuestra responsabilidad, Señor, que tenemos de enseñarle a nuestros hijos a amarte a ti, Señor, a temerte, a dedicar nuestro corazón a ti, Señor, y a tener en alta estima tu palabra. Padre, te ruego que nos ayudes en este momento a tomar decisiones, Señor. Que no caiga tu palabra, Señor, en saco roto. Que podamos retenerla, que podamos guardarla en nuestros corazones, Señor. Pero sobre todo que podamos llevarla a la práctica, Señor. Danos la sabiduría y el entendimiento como padres para guiar a nuestros hijos, Señor. A nuestras familias. Necesitamos tu bendición, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre. Tú conoces cada familia aquí, Señor, cada padre, cada madre, Señor. Yo te ruego que tú sigas trabajando en sus vidas, Señor. Que nos ayudes. Te lo pedimos, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Así como estamos, hermanos, ojos cerrados, cabeza inclinada, voy a hacer una invitación. Este tiempo, hermano, es para que usted tome decisiones. El tiempo de la invitación es tiempo de decisiones. Si Dios ha hablado a su vida, mi hermano, mi hermana, ¿por qué no toma un tiempo en sus rodillas y se humilla delante de Dios? Y busca a Dios de corazón. Dice la Biblia, miraré a aquel que es pobre y humilde de corazón y que tiembla a mi palabra. Hermano, a quien usted tiene que agradar es a Dios. Delante de quien tiene que humillarse es delante de Dios. A quien tiene que buscar con todo su corazón es al Señor, hermano. Él es el que le puede bendecir. Él es el que le puede dar vida. Él es, hermano, a quien hay que amar, respetar, agradar. ¿Cómo nos desvivimos, hermano, para el mundo? ¿Cómo nos desvivimos, hermano, para poder estar de acuerdo a esta sociedad? Pero qué poco nos esforzamos, hermano, para agradar a Dios. No hay tiempo para Dios, no hay sacrificio. No le estoy pidiendo que lo haga por mí. Es para el Señor, hermano. Viva para Él. Ámele a Él. Respete al Señor. Conozca su palabra. Es una vida diferente, hermano. Es una vida con su bendición. ¿Cuántos de los que están aquí dirán, pastor, ore por mí, yo necesito tomar decisiones? Es mi responsabilidad, es mi deber, hermano. Quiero orar por usted. Alguien dirá, pastor, ore por mí. Hay varias manos levantadas. Gracias a Dios hay varias manos.
Solo usted sabe, hermano, lo que Dios ha hablado a su corazón. Quizá no todos tenemos el mismo problema, la misma batalla, la misma carga en nuestro corazón, pero cada uno necesitamos que el Señor nos ayude. Alguien más dirá, pastor, ore por mí. Hay algo, hay cambios que yo necesito hacer en mi vida. Ore por mí. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermano. Yo creo, hermano, que todos los padres deberíamos de reconocer que no hemos sido fieles, hermano. Y que necesitamos seguir, hermano, enseñándole a nuestros hijos a amar a Dios, a temer a Dios, a vivir para Él, a servirle, hermano. Gracias a Dios por cada mano. Vamos a ponernos de pie, hermano. Si usted está en sus rodillas, ahí quédese, hermano. Usted está orando ahí en sus rodillas, quédese ahí, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar. Hermano, si usted tiene un problema ahí en su familia, con sus hijos, con su esposa, ¿por qué no viene delante del Señor, hermano? Y se humilla delante de Él. Dios es poderoso, hermano. Dios puede obrar en esos corazones de piedra, dice la Biblia, y convertirlos en corazones de carne. Esa es una obra de Dios, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, eres grande, Señor. Eres sabio, Padre. Y tu palabra, Señor, nos muestra exactamente lo que debemos hacer. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendice las decisiones que se han tomado, Señor. Bendice cada familia aquí presente, Señor. Cada padre y cada madre, Señor, ayúdales para que ellos puedan seguir, Señor, guiando a sus hijos, disciplinando a sus hijos, Señor. Bendíceles, Señor, prospérales, bendice cada hogar, Señor. Despídenos con tu bendición y te damos gracias por todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bendición, hermanos. Nada más vamos a cantar la estrofa de un himno para quedar